Para mis alumnos, la cuarta unidad de la guía de la sucesión por causa de muerte de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro, se trata del pago de las deudas hereditarias y testamentarias, el beneficio de separación y las donaciones entre vivos. El pago de las deudas hereditarias, dice la ley, que las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata en sus cuotas. Así, el heredero del tercio no está obligado a pagar sino el tercio de las deudas. Pero el heredero beneficiario no está obligado al pago de ninguna cuota de las deudas hereditarias, sino hasta el valor de lo que hereda. Es lógico. Somos 5 herederos, vamos a pagar $10,000 en impuestos, $10,000 más en deuda que ha dejado el difunto y vamos a recibir una herencia. Entonces, esas deudas y esos impuestos y todo lo que hay que pagar suman $20,000. Si somos 5 herederos, nos dividimos a $4,000 cada uno, porque la ley ordena que se divida a prorrata, quiere decir en partes iguales, porque toda herencia tiene que pagar pues los trámites judiciales, los impuestos respectivos, tiene que sanar uno las deudas que ha dejado el difunto. Si ha dejado deudas a particulares, porque puede haber dejado deudas en una entidad bancaria o en el IES. Hay que estar claro y no dejarse sorprender, porque todas estas instituciones financieras tienen la obligación, cuando hacen un crédito, de hacer un seguro de desgravamen. Quiere decir que cuando muere la persona, culmina la deuda. Y eso lo tienen que hacer incluso cuando se compra un vehículo. Tienen la obligación de contratar el seguro de desgravamen para dar un crédito. Y la persona que tiene esa deuda fallece, la deuda queda extinguida. Pero esto, una deuda de entidad financiera, de la compra de vehículos, de hipotecas, no así deudas particulares que deja el difunto, pues que tienen que reconocerla los herederos y entonces los acreedores tendrán que perseguir el pago de sus deudas. El beneficio de separación. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero. Y en virtud de este beneficio, con los bienes del difunto, se las cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia las deudas propias del heredero. Puede que el heredero tenga bienes con los padres que han fallecido. Entonces se está obligado en primer lugar a ver qué cosa es del heredero y qué cosa es que ha dejado de herencia. La ley dice que hay que sanear esto, no se puede confundir, porque ¿qué es lo que ha dejado de herencia? Ha dejado de herencia una casa, pero resulta que cuando la vamos a ver, esa casa ya está a nombre de otra persona, de un heredero, entonces ya no pertenece al haber de la sucesión por causa de muerte. Entonces la ley obliga a que tenemos que distinguir qué es lo que ha dejado el difunto respecto a que alguien lo quiera confundir con los bienes del heredero. Hay que separarlos. Esto es lo que dejó mi papá y esto es lo que tengo yo. Y tengo la obligación de que el juez ordene por estas disposiciones que haya el beneficio de separación de estos bienes, que no se confundan para poder pedir la separación. No es necesario que se deba o lo que se debe sea exigible inmediatamente. Yo puedo exigir que se separe porque yo tengo interés en el bien que es de la sucesión. Pero si tiene que pagar después de 3 años,
Sí, pero mi crédito está a plazo y el plazo tiene que cumplirse en algún momento por el decorrer del tiempo, y estoy yo en posibilidad que la ley me permite pedir el beneficio de la separación. Ahora vemos en esta misma unidad las donaciones entre vivos. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra que la acepta. Es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no ha declarado inhábil. Incapacidad para donar: son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes, salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben. La donación entre vivos, en primer lugar, es irrevocable. Si yo dono ahora entre vivo algo, esa donación no la puedo revocar por nada, porque es entre vivo. Nosotros estábamos viendo el testamento, que tiene posibilidad de ser revocado, porque ese testamento tiene condicionado a la muerte del testador, y yo lo puedo revocar cualquier momento mientras vivo. Pero si yo dono o hago una donación a otra persona particular entre vivo o a un pariente, esa donación la ley ordena que sea irrevocable. Entonces la donación es irrevocable, es gratuita, y tiene que haber por un lado la persona que dona y por otro la que recibe la donación, y los dos tienen que tener capacidad. El que dona, lógicamente, pues tiene que tener la libre administración de sus bienes que va a donar, tiene que estar libre de gravamen, todo, porque si no, no puede donar. Si va a donar una casa, si va a donar un terreno, tiene que hacerlo por escritura pública, y la primera exigencia es que el bien esté libre de todo gravamen. Las donaciones entre vivos no pueden llevarse a cabo si no se insinúan, dice la ley. ¿Qué es una insinuación? Es una autorización judicial para hacer la donación, que el juez tiene que autorizar la donación, y el legislador es coherente aquí. ¿Por qué razón? Porque yo, viejito, me enamoro de una muchacha de 18 años y le estoy regalando la única casa que tengo, por decirlo. Y tengo que pedirle al juez la autorización. El juez dice: ¿cómo así le va a regalar lo único que tiene? ¿Le va a donar? No doy la autorización para donar. Pero si yo lo primero tengo que mostrarle al juez para que autorice la donación, que yo tengo muchos bienes y que ese bien que dono no me perjudique en nada a mí en mi futuro para subsistir. Entonces el juez tiene, con conocimiento de causa, es decir, con los testigos, con las inspecciones, con las pruebas pertinentes que hacen ver, aquí está, tengo varios bienes, mi haber es de $500,000 y voy a regalar 20,000, no le perjudica. Entonces el juez autoriza, ¿no? Pero si el juez ve que, aún diciéndole yo que tengo bienes y todo, no le demuestro que tengo nada y que voy a donar lo único que tengo, el juez no lo debe autorizar. No lo debe, porque puede que lo haga, ¿no? Ahora, si son bienes míos, yo en mi casa y yo la dono, tal cosa, y voy a la notaría y notario, y un notario puede prestarse para hacer alguna cosa, quizás. Aunque no creo, confiamos en la honradez de todos los notarios que dan fe pública. Pero bueno, se da y se dona así no va. Entonces la ley dice que la donación que no se insinúa, es decir, la que no tiene autorización judicial, no tiene valor, es nula. Y es lógico, porque los requisitos que exige la ley para determinado acto y contrato, en este caso la donación es un contrato que tiene que hacerse por escritura pública, si no, no tiene validez, si se trata de bienes inmuebles. Entonces, la ley, cuando exige requisitos, hay que cumplirlo. Y si la donación requiere de la autorización judicial del juez para que se pueda hacer, pues sin cuyos requisitos no se puede hacer, la donación es nula, ¿no? Entonces,
dice que esa donación valdrá, dice la ley, valdrá solo cuando se donan unos $800, pero cuando pasa de este valor no vale. Y lógicamente que todo bien inmueble ahorita, por más pequeño que sea el lote, debe valer mucho más. Entonces eso es lo que les podría decir respecto a esta unidad 4 de la partición de bienes. Ya hemos dicho y reitero que lo primero para que proceda la partición de bienes es haber hecho un inventario de los bienes dejados por el difunto y comprobar efectivamente la muerte del difunto, si no del causante, del que deja la herencia, si no, no hay posibilidad de llevar adelante la partición. El inventario es un alistamiento que se hace de los bienes dejados, que se hace solemnemente, se hace ante el juez respectivo y es una acción voluntaria de acuerdo al Código Orgánico General de Proceso que se hace ahora. Entonces hay que tener claro estos puntos. Espero que les sirva para el aprendizaje. Siempre reitero que estas son nociones generales de lo que dice la ley, explicadas de la forma más sencilla, pero ustedes tienen que adentrarse al estudio de las leyes, la jurisprudencia, la doctrina, siempre pues el que está empeñado en seguir esta linda carrera del derecho, que hay que estudiarlo permanentemente, porque el decálogo del abogado dice que el que no estudie el derecho cada día será menos abogado.